Tras la gran muerte de hace 252 millones de años, cuando casi todo se vino abajo, el linaje que acabaría siendo nosotros no conquistó la superficie, la excavó. Mientras otros corrían o peleaban a cielo abierto, unos pequeños sinápsidos afilaron dientes, templaron su sangre y aprendieron a escuchar el mundo con huesecillos que migraban al oído. No tenían colmillos míticos ni tamaños descomunales, tenían paciencia, calor propio y leche. Y con esas armas discretas empezaron a reescribir el planeta. Durante el Triásico y el Jurásico, los gigantes dominaron, pero la noche tenía otros planes. Entre hojas y raíces, los futuros mamíferos probaron oficios: excavar, trepar y planear. Cuando llegaron las flores y un océano de insectos en el Cretácico, la penumbra se volvió un banquete. Y cuando el cielo cayó en el meteorito KPG y la luz se apagó, la madriguera y la leche hicieron lo impensable: sostener la vida en la oscuridad. ¿Cómo se sobrevive a un invierno global? ¿Cómo inventos mínimos, un oído más fino, una cría amamantada, cambian el destino de un linaje? Este viaje sigue esa revolución silenciosa. Veremos a los terios abrir dos caminos, marsupiales y placentarios, a los monotremas conservar rarezas antiguas y a los bosques del Paleoceno cerrar filas para un mundo sin dinosaurios en tierra. Cruzaremos cuevas con los primeros murciélagos que ven por sonido. Bajaremos a deltas y costas donde pezuñas se hicieron aletas y nacieron los cetáceos. Subiremos a llanuras y montañas donde megaherbívoros, carnívoros y formas imposibles ensayaron estrategias. Viajaremos a Sudamérica, hogar de perezosos gigantes, gliptodontes blindados y aves del terror. Asistiremos al gran intercambio cuando se cerró el Istmo de Panamá y entraremos en la era del hielo, donde un primate de manos libres, nosotros, aprendió a cooperar, encender fuego y cambiar ecosistemas. Porque la pregunta no es solo cómo triunfaron los mamíferos, sino por qué. Detrás de cada cráneo hay una solución ingeniosa al frío, a la escasez, al miedo. Detrás de cada camada hay una apuesta por el futuro. ¿Qué nos enseñan sobre resiliencia y riesgo en un clima que vuelve a moverse bajo nuestros pies? ¿Cómo convertimos compartir calor, abrir caminos y cuidar a las crías en decisiones que protejan lo que queda? Acompáñame. Vamos a hundir las manos en la tierra de una madriguera triásica, a escuchar cómo el mundo cambió de ritmo en la noche y a seguir ese susurro hasta nuestras ciudades. Porque aquí nada se pierde, todo se transforma. Y el próximo capítulo lo escribimos juntos. Para entender de dónde venimos, hay que detener el reloj en 252 millones de años atrás, en la mayor extinción conocida, la Gran Muerte. Fue un borrón descomunal en el cuaderno de la vida. Y sin embargo, cuando la tinta negra se secó, algunos renglones volvieron a escribirse. Sobre un planeta reordenado, dos linajes de sinápsidos alzaron una antorcha: los dicinodontes y los cinodontes. Los primeros, herbívoros robustos y de hocico peculiar, usaban sus picos córneos para cortar vegetación dura y avanzaban en grupos compactos por paisajes agrietados. Los segundos, más gráciles y desconocidos para la fama popular, ensayaban una vida oportunista, con dientes variados, movilidad versátil y curiosidad insaciable. Entre los dicinodontes, Lystrosaurus, ancho de cuerpo y breve de patas, logró algo que pocos animales han conseguido: expandirse por casi todo el mundo conocido de su tiempo. Su secreto no fue la velocidad ni el tamaño, sino la resiliencia. Había en su biología una terquedad que le permitió atravesar aquellas crisis y prosperar donde otros se apagaron. A su lado, carnívoros como Cinognathus recordaban que los sinápsidos no habían renunciado a las garras ni a los colmillos. Pero quienes ganaron el futuro no lo hicieron alzando la cabeza, sino escondiéndola bajo la tierra. Trinaxodon pequeño, de probable pelaje corto y oscuro, cavaba. No lo hacía por capricho, sino por estrategia. Bajo el suelo, el clima se suaviza, los depredadores se vuelven torpes, los huevos y las crías descansan. Esa cultura de madriguera,
esa costumbre de llevar la casa a cuestas, no en el caparazón, sino en la propia tierra, se convirtió en una característica que atraviesa nuestra saga. Muchos millones de años después, ese hábito seguiría vivo en zorros, tuzas, conejos y en criaturas tan domésticas para nosotros como los perros, que aún hoy entierran huesos movidos por un eco antiguo. En los bosques discretos del Jurásico temprano, criaturas como Morganúcodon hurgaban entre hojas, olían, escuchaban y esperaban. Todavía no eran mamíferos modernos, pero sus mandíbulas ya contaban otra historia. La articulación se simplificaba, la musculatura de la masticación se hacía más potente y algunos huesecillos que antes formaban parte de la mandíbula migraban al oído medio. Ese desplazamiento microscópico transformó la vida. El mundo sonó distinto, más nítido. El crujir de un insecto bajo la hojarasca, el roce de una cola sobre la corteza, el zumbido de un ala se volvieron señales legibles. Oír mejor fue comer mejor y escapar mejor. Con esa ventaja, la noche dejó de ser un abismo y se convirtió en refugio. Con el Jurásico en plena marcha, el escenario general se ordenó. Aparecieron los téreos, la rama que finalmente daría a luz a dos grandes linajes, los marsupiales y los placentarios. Y como reliquias de un mundo intermedio sobrevivieron los monotremas, mamíferos capaces de poner huevos, de sudar leche por surcos especializados, de vivir sin orejas externas claramente visibles. Su extrañeza no es un error, sino el recuerdo tangible de que la evolución es un tejido en el que conviven fibras antiguas y nuevas. En la superficie, los dinosaurios imponían el compás, pero bajo el manto fresco de las hojas, los antepasados mamíferos ensayaban vidas múltiples. Trepaban con uñas curvas, planeaban con membranas tensadas, mordían con molares que trituraban semillas y quitinas, acechaban insectos con paciencia de relojero. No se diversificaban en talla, sino en oficios. La revolución no fue un rugido, fue un susurro prolongado, una suma de pequeñas innovaciones persistentes. Entonces, entramos al Cretácico. Este periodo nos regaló un estallido de color y olor. Las angiospermas, las plantas con flores, conquistaron el mundo. A ellas les debemos más de lo que nuestra memoria admite. Frutos, semillas protegidas, perfumes insoportables para algunos y deliciosos para otros. Arquitecturas de pétalos que invitan a polinizadores. Con ese estallido, llegó un océano de insectos que se convertirían en un banquete para los mamíferos pequeños. Mientras el día pertenecía a gigantes emplumados y reptilianos, la penumbra florecía con criaturas silenciosas. Había planeadores que cruzaban claros como sombras, trepadores con dedos fuertes que leían el relieve de los troncos, excavadores con manos pala que abrían galerías frescas y seguras. La noche fue su reino. Allí, los ojos grandes y el oído fino, aquellos huesecillos migrados en la infancia del linaje, se volvieron herramientas decisivas. No hubo megafauna mamífera. La dominancia dinosauriana no toleraba competidores grandes en tierra. Pero confundir ausencia de gigantes con falta de importancia es un error. En la trama fina del bosque, en las tareas invisibles que hacen que un ecosistema funcione, esos diminutos engranajes mantuvieron el reloj en hora. Descompusieron frutos caídos antes de que fermentaran en exceso, controlaron poblaciones de insectos que podían arrasar brotes, dispersaron semillas adheridas a sus pelajes o pasando por sus tractos digestivos. Esos servicios silenciosos no salen en la portada del Tiempo Profundo, pero sin ellos nada escalaría. La historia grande no siempre la escriben los grandes. A veces son los pequeños, los que caben en una mano, quienes sostienen los cimientos. Y un día el cielo cayó. Un asteroide más alto que montañas perforó el firmamento y golpeó la Tierra con una violencia que cuesta imaginar. La onda de choque despertó volcanes dormidos. El calor prendió fuego a los bosques. La atmósfera se enturbió con polvo y aerosoles que bloquearon la luz. Sin luz, la fotosíntesis tropieza. Sin fotosíntesis, las cadenas tróficas se colapsan como un andamiaje al que se le retiran de pronto los puntales. La noche pareció alargarse, y con ella, el frío.
En ese paisaje crepuscular, con el aire saturado de cenizas y los suelos cubiertos de restos, el primer ejército en volver a marchar no tuvo hojas ni garras. Fueron los hongos. Reinaron sobre la descomposición, reciclaron nutrientes, alimentaron a hordas de insectos que royeron madera muerta y residuos con una eficiencia despiadada. Pero donde hay insectos, hay oportunidades para los téreos. La endotermia de los mamíferos permitió actividad aún con frío. Sus madrigueras ofrecieron refugio térmico y protección ante las lluvias tóxicas de ceniza. Sus dietas flexibles fueron un salvavidas. Sobrevivieron. Y desde esa escasez de oportunidades crecieron. En esa economía del desastre, la leche se convirtió en una ventaja inesperada. Energía segura, limpia y portátil para crías vulnerables en un mundo imprevisible. Si toda la cadena externa se tambaleaba, los cuerpos maternos ofrecieron una cadena interna íntima y suficiente. A partir de aquí, el tablero ya no fue el mismo. Los dinosaurios no avianos se apagaron. Las aves que quedaron llenaron los cielos. Y en tierra, los mamíferos dieron un paso al frente. Con el clima nuevamente cálido y húmedo, sin hielo en los polos, el nivel del mar subió. Sin las manadas de dinosaurios arrasando a su paso, los bosques se densificaron. El mundo volvió a ser un laberinto tridimensional de ramas, troncos, enredaderas y claros ocasionales. Allí, la anatomía mamífera encontró un paraíso. Manos que aprehenden con precisión, pies capaces de amortiguar golpes y trepar, mandíbulas con dientes especializados que trituran fibras y cascarillas difíciles. Los tamaños aumentaron. Donde hubo ratones, ahora hubo cuerpos del tamaño de capibaras. Donde hubo oportunistas nocturnos, surgieron herbívoros de decenas y cientos de kilos capaces de abrir claros y modificar la vegetación. Pantodontes como Barilambda inauguraron un nuevo capítulo. La megafauna del Cenozoico. A su paso se abrían sendas, se marcaban territorios, se definían ritmos de plantas y estaciones. Pero el trono del depredador supremo, por un tiempo, recayó en un reptil gigantesco, Titanoboa, la serpiente colosal de los pantanos ecuatoriales. Su mera existencia recordaba que la evolución no reconoce derechos adquiridos. Nadie tiene la corona por herencia. La lleva quien, en ese momento y lugar, encaja mejor. Sin embargo, entre el final del Paleoceno y el comienzo del Eoceno, apareció un linaje que desafía nuestros sentidos: los murciélagos. Los registros más antiguos ya muestran alas funcionales y a menudo ecolocalización. Ver por sonido parece un truco de ciencia ficción, pero es un oficio perfecto para quienes habitan la noche, cavernas y bosques densos. Mientras el planeta aprendía de nuevo a respirar, estos pequeños arquitectos del aire practicaron rutas invisibles. Con el tiempo, llegaron a representar 1 de cada 5 mamíferos vivientes. No son simples comedores de insectos. Los hay nectívoros con lenguas largas, frugívoros que siembran bosques al dispersar semillas en sus vuelos, pescadores de lagunas, incluso carnívoros que acechan pequeños vertebrados. En su diversidad late un mensaje: donde hay oscuridad, los mamíferos encuentran métodos para sobrevivir. Por su parte, el Eoceno arrancó con un latigazo térmico conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Los biomas se desplazaron, las condiciones se volvieron extremas y las especies respondieron moviéndose o cambiando. En ese contexto, el subcontinente indio, todavía isla, se tornó un laboratorio para algo que, a primera vista, parece imposible. Mamíferos terrestres blandos, de pezuñas pares, se aventuraron al agua dulce, luego a estuarios, después a las costas y por fin al océano abierto. En unos pocos millones de años nacieron los cetáceos. Primero conservaron patas, luego las redujeron, después reforzaron la cola y le dieron forma de timón vertical. Las narinas migraron hacia la coronilla y se convirtieron en espiráculos que permitían respirar sin levantar la cabeza entera. Nombres hoy famosos como Pachycetus, Ambulocetus y Basilosaurus cuentan esta metamorfosis en capítulos fósiles. Basilosaurus, serpentino y enorme,
cazó como señor del mar. Después, el linaje se bifurcó en dos grandes sendas: los odontocetos, con ecolocalización sofisticada y dentición para capturar presas móviles, y los misticetos, con barbas filtradoras capaces de convertir una nube de microvida en energía colosal. El mar, por fin, tuvo mamíferos gigantes. En tierra, la creatividad tampoco descansó. Aparecieron dinoceratas con cráneos pesados, defensas improbables y caras que obligaban a mirar más de una vez. Brontoterios con protuberancias destinadas a exhibiciones, intimidación y choques. Herbívoros que ensayaron cuernos, colmillos, labios prensiles, dientes de crecimiento continuo y hábitos sociales complejos. La forma exploró un catálogo exuberante y la función lo siguió con puntualidad de artesano. La vida parecía jugar con piezas modulares. Aquí un cuello más largo, allá una pelvis diferente, acullá una dentición nueva. En ese juego de combinaciones, los mamíferos destaparon su gran secreto. No son una forma, son una plataforma para la invención. Pero cuando India embistió Asia, nacieron los Himalayas, y la erosión de esas montañas jóvenes cargó los ríos de minerales que alimentaron el mar. Los océanos, con la química alterada, produjeron afloramientos de plancton que, a su vez, secuestraron carbono y contribuyeron a un lento enfriamiento global. En el extremo sur del planeta, la Antártida se aisló. Una corriente circumpolar, poderosa y continua, la rodeó como un cinturón gélido. La nieve, acumulada milenio tras milenio, se convirtió en hielo. Una superficie blanca reflejó más luz al espacio y reforzó el enfriamiento. Básicamente, el planeta adquirió un aire acondicionado. Con ese telón de fondo, las faunas cambiaron de reparto y de guión. En costas australes, pingüinos gigantes ocuparon funciones que más tarde desempeñarían focas y lobos marinos. En el hemisferio norte, la geografía se comportó como un acordeón. A veces unió tierras, a veces las separó. Por esos puentes y separaciones, carnívoros y ungulados protagonizaron intercambios febriles. Los perisodáctilos, caballos, rinocerontes, tapires y sus parientes, llevaron la forma al límite con Paraceracerium, un gigante de cuello alto y labios fuertes que tal vez arrancaba ramas como una jirafa sin manchas. Entre los artiodáctilos, el abanico se desplegó en probóscidos con defensas de todas las formas, en hipopótamos anfibios, en camélidos de desierto, en bóvidos que convirtieron la hierba en músculo y velocidad. Los pinnípedos, ese ensayo de una segunda conquista del mar, pasaron de cuerpos aún cercanos a una nutria robusta a fusiformes perfectos para el oleaje y el hielo. En paralelo, los sirenios, las vacas marinas, pastaron praderas submarinas con la calma que también es una estrategia. Nada de esto fue inmediato. Fueron millones de años de prueba y error, de triunfos locales, de pérdidas sin descendientes. Pero al cabo de ese tramo, el mundo parecía otro, más frío, más seco en algunas latitudes, más abierto al pasto y a las carreras. Mientras tanto, Sudamérica vivía una novela aparte. Aislada durante decenas de millones de años, cultivó una fauna que hoy nos parece de fábula. Allí la evolución escribió con humor negro y audacia. Aparecieron los meridiungulados, ungulados nativos que imitaban, sin serlo, caballos, tapires, rinocerontes o incluso elefantes. Macrauchenia, con su cuello elegante y un hocico singular, caminó por pampas de viento. Astrapotherium, con posible trompa corta, pastó en regiones húmedas, pesado y seguro. Toxodón, macizo y con dentición poderosa, dejó perplejo a más de un naturalista que vio su cráneo por primera vez y no supo en qué cajón evolutivo guardarlo. Los xenartros, el grupo que hoy reconocemos en perezosos, armadillos y tamanduás, mostraron su versión épica. Perezosos terrestres gigantes como Megatherium, capaces de erguirse sobre las patas traseras y derribar ramas como si fuesen jardineros colosales. Armadillos gigantes como Glyptodon, verdaderos carros blindados con colas que en parientes como Doedicurus se transformaron en mazas con espinas. Pero la sorpresa no terminó ahí.
Un armadillo, Macroeufractus, rompió la regla del grupo y se hizo carnívoro, con dientes y musculatura mandibular diseñados para cazar. En aquel continente, los dinosaurios volvieron a ser depredadores ápice, pero esta vez en forma de aves del terror. Fororrácidos de hasta 3 metros, con picos capaces de despedazar y zancadas que sentenciaban persecuciones. Sin embargo, no estuvieron solos. Se sumaron sebecidos, crocodilomorfos terrestres, corredores de emboscada con cráneos altos y dientes cortantes. Y en el noroeste, un megapantanal que los geólogos llaman Sistema Pebas ofreció un teatro acuático para colosos como Purosaurus, un caimán ciclópeo, y Stupendemis, una tortuga gigantesca que navegaba aguas turbias como una barcaza ancestral. Sudamérica no vivió de endogamia pura. Desde África, cuando el Atlántico era más angosto, llegaron primates y roedores en balsas de vegetación arrancadas por tormentas. Aterrizaron en nuevos mundos y florecieron. Los primates se convirtieron en monos del Nuevo Mundo, acrobacias y colas prensiles incluidas. Los roedores engendraron capibaras, pacas, chinchillas, marañas de formas adaptadas a ríos, montes y pastizales. La isla continente armó su propio coro, y su música, aunque distinta, pertenecía al mismo concierto mamífero. Al mismo tiempo, mientras los cetáceos dominaron alta mar, los pinípedos colonizaron el borde. Islas frías, playas ventosas, banquisas que iban y venían con las estaciones. A diferencia de las ballenas, necesitaban regresar a tierra para reproducirse. Sus cuerpos fueron compromisos entre dos mundos. Manos convertidas en aletas, pelvis aún suficiente para arrastrarse, piel que negocia entre el abrigo y la hidrodinámica. Allí criaron colonias ruidosas y complejas, con jerarquías y disputas, con crías que aprendieron a nadar como quien aprende a caminar. En aguas templadas y dulces, los sirenios pastaron praderas marinas con la parsimonia que el mar permite. Por ejemplo, durante siglos, sobrevivió en el Ártico un coloso apacible, la vaca marina de Steller. Sin embargo, su historia se cortó en el siglo XVIII y su ausencia nos sirve de espejo. Donde el ser humano llega sin freno, la historia natural se acorta. Con el Plioceno y el Pleistoceno, el planeta adquirió contornos familiares. Se cerró el istmo de Panamá y ocurrió el gran intercambio. Faunas norteñas llegaron al sur, faunas sureñas subieron al norte. Felinos, cánidos, camélidos y tapires pisaron suelos nuevos. Perezosos gigantes, gliptodontes y aves del terror exploraron territorios boreales por un tiempo. En África, bajo cielos amplios, con pastizales que respiraban estaciones, emergieron los homininos bípedos. Australopithecus fue un paso definitivo en la historia de la marcha. Después vino Homo, y con él algo distinto. Manos que moldearon piedra, fuego que moldeó paisajes, ideas que moldearon tribus. Caminamos erguidos, liberamos las manos para herramientas, domesticamos el fuego y prestamos a otros animales nuestra inteligencia social. Cazamos en cooperación, compartimos alimentos, aprendimos a aprender y acumulamos cultura. Donde fuimos, los ecosistemas cambiaron. Y a veces cambiaron demasiado rápido para recuperarse. La llamada Era del Hielo no fue un bloque macizo de frío, sino una alternancia de respiraciones planetarias. Glaciaciones prolongadas seguidas de interglaciales breves y más cálidos. Con cada vaivén, los biomas se movieron como si fuesen sábanas sobre una cama inmensa. La megafauna, mamuts lanudos, rinocerontes de estepa, perezosos gigantes, gliptodontes, ciervos enormes, sufrió presiones dobles, el clima cambiante y el encuentro con un primate versátil y eficaz. Las extinciones se encadenaron. En algunos lugares nuestra especie fue un factor decisivo, en otros el ambiente hizo la mayor parte del trabajo. Pero el resultado final fue el mismo. Un mundo con menos colosos y en muchos casos con menos redundancia ecológica. Y finalmente, entramos al Holoceno con agricultura, aldeas, luego ciudades y finalmente un planeta interconectado por rutas, cables y ondas invisibles. La megafauna sobreviviente. Elefantes que recuerdan a sus muertos y exploran con trompas curiosas.
rinocerontes de piel de armadura, hipopótamos anfibios de temperamento antiguo, grandes ballenas que atraviesan océanos con brújulas biológicas, osos que leen estaciones, felinos que desaparecen como sombras. Vive hoy una fragilidad inédita en decenas de millones de años. Hay menos lugares para ser grandes, menos corredores para migrar, más vallas invisibles de ruido, luz y contaminación. Sin embargo, aquí hay una diferencia radical. A diferencia de un asteroide, nosotros podemos elegir. Podemos proteger corredores migratorios para elefantes y antílopes que se han movido por generaciones por las mismas sendas invisibles. Podemos restaurar praderas marinas para manatíes y ballenas, esas praderas que capturan carbono y devuelven oxígeno sin discursos. Podemos frenar la caza insostenible y el tráfico ilegal que vacía bosques y sabanas de madrugada. Podemos honrar y aprender de culturas locales que, por generaciones, han cuidado bosques, páramos y desiertos con una sabiduría de pequeñas decisiones acumuladas. Podemos rediseñar ciudades para que sean porosas a la vida, con techos verdes, riberas saneadas, jardines nocturnos que no cieguen a los insectos, luces que permitan a los murciélagos orientarse, parques que conecten barrios y también poblaciones de aves. Podemos sembrar árboles nativos donde ahora hay baldosas y encontrar belleza en los ciclos, no solo en las líneas rectas. La historia de los mamíferos es nuestra historia. No está escrita en una lengua ajena. Está escrita en la temperatura de nuestra sangre, en la curiosidad de nuestras manos, en la capacidad de formar tribu, de narrar y de cuidar. Todas esas son herramientas evolutivas. Ahora, también son herramientas éticas. El mismo impulso que hizo de una madriguera un refugio caldeado puede convertir hoy una cuenca en un santuario. El mismo ingenio que transformó una pata en aleta puede transformar una economía en aliada del bosque. La misma cooperación que derribó un megaherbívoro puede levantar una red de conservación que sostenga especies enteras. Piénsalo así. Lo que llamamos mamífero es un patrón que la vida ha sabido llenar con 1000 respuestas. Es un molde flexible que admite murciélagos que no son pájaros, ballenas que no son peces, osos que bucean más de lo que imaginamos, ratas que planean como cometas silenciosos y perros que aúllan historias en la nieve para mantener unida a la manada. Es un molde que nos admitió a nosotros, con manos para arcilla y metal, con ojos para el cielo nocturno, con voces capaces de prometer y cumplir. El Cenozoico no fue un reinado tranquilo. Fue una guerra creativa contra el clima, la geografía y el azar. Y aún así, los mamíferos insistieron. Cada madriguera, cada camada, cada trago de leche cálida fue un voto de confianza en el futuro. Estamos hechos de esa insistencia. La llevamos en la piel que se eriza cuando baja la temperatura. La llevamos en el pulso que se acelera cuando corremos. La llevamos en el placer de abrigar, de alimentar, de cobijar a quien llega pequeño y desprotegido. La historia no nos obliga, nos invita. Nos recuerda que cada línea que hoy damos por perdurable fue, alguna vez, un experimento. Que los huesecillos de nuestro oído fueron alguna vez parte de otra maquinaria. Que el planeta que habitamos fue, durante eras, demasiado caliente o demasiado frío, demasiado húmedo o demasiado seco, y que la vida encontró maneras de seguir. Si algo nos enseñan los mamíferos es que la fuerza más grande no siempre reside en el músculo, sino en la capacidad de transformar el entorno con inteligencia, de compartir el calor, de sostenernos con paciencia los unos a los otros. Desde la primera madriguera caliente bajo la noche triásica hasta el latido compartido de nuestras ciudades, los mamíferos no heredaron la Tierra, la reconstruyeron, y su victoria no será la fuerza, sino la memoria que elige protegerla. Porque si algo demostró este linaje, es que el mundo puede caer y volver a levantarse, que la luz puede apagarse y, sin embargo, encenderse en un pecho que late, que una cría puede sobrevivir si alguien la cobija, que un bosque puede renacer si alguien dispersa su semilla. Nuestro último capítulo aún no está escrito. Y quizá esa sea la mejor noticia de todas.